Vamos a hablar con Celina Calores. Celina Calores del CESO, Centro de Estudios Económicos Scalabrini Otis. Es un grupo de jóvenes economistas de la ciudad de Rosario que trabajan mucho y bien a nivel provincial, a nivel Rosario y a nivel nacional también. Hay un título de un último trabajo que refiere a las finanzas y las deudas de nuestro país. Los muertos no pagan. Celina, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo lo que fuere. ¿Qué significa que los muertos no pagan? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, este título, que no es ninguna novedad, en realidad está haciendo mención a una situación que está atravesando la economía argentina, que no solo tiene que ver, que no tiene que ver estrictamente con la coyuntura de la pandemia, sino que tiene que ver con algo que ya traíamos de antes, que es el problema del endeudamiento que tenemos, que hemos contraído en los últimos 4 años. Este endeudamiento pesa mucho sobre los recursos de la economía argentina, los recursos que el Estado tiene para afrontar todos sus presupuestos de gastos, y entonces decimos que con una economía en recesión, una economía que entre comillas no da signos vitales, para no decir que está muerta prácticamente, Argentina no puede asumir estos compromisos. Entonces estamos atravesando un proceso de reestructuración de deuda para que justamente se pueda alivianar esta carga que tenemos sobre los recursos escasos que hay en la Argentina. Además, tengamos en cuenta que ya la deuda argentina era impagable antes de la pandemia. Con la irrupción de la pandemia, los recursos fiscales cayeron estrepitosamente. Estamos hablando de caídas en torno al 40-50% de los recursos con los que cuenta el Estado. En un momento en el que el Estado tiene que salir más fuerte y estar más presente para asistir a todos los sectores, y no los sectores solamente más vulnerables, la población que está sin ingresos, sino también a las empresas y al sistema productivo, porque al fin de cuentas es el sistema productivo, las empresas y los comercios los que tienen la capacidad de absorber la mano de obra, de dar trabajo. Entonces, en un contexto del que estamos pasando, en que los recursos son muy escasos, Argentina tiene que afrontar pagos de intereses de deuda este año y los años que vienen, que son muy pesados. Entonces estamos en medio de una reestructuración de deuda con bonistas, con acreedores extranjeros en este momento. La deuda que tenemos la podemos dividir en tres partes: una, la que tenemos en dólares o en moneda extranjera con privados en el exterior, otra que tenemos con organismos internacionales como el FMI y otra parte que tenemos en pesos. En este momento, Guzmán, el ministro de Economía, está negociando la deuda con legislación extranjera, con privados. Es muy importante que nosotros podamos tener una negociación de esta deuda, porque se van a liberar recursos de esa manera para que el Estado pueda intervenir en la economía y asistir a los sectores que están necesitando contención, ¿no? Bueno, a ver, Celina, a mí también, concretamente. Luego, y explícamelo a mí, ¿cómo impacta toda esta situación? Porque tenemos plazo, no podemos hacer una discusión eternamente. Reestructurar significa una propuesta del gobierno nacional a hacer una quita, pero ¿cómo impacta todo esto en nosotros, en el hombre común, en la mujer común de la calle, en nuestros bolsillos, en el carrito del supermercado? ¿Cómo impacta todo esto? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo con anterioridad. Plazos tenemos varios plazos. Ahora se vence el primero, que es el 8 de mayo, en el cual los bonistas tienen que decir si aceptan o no la oferta que hizo el gobierno. Sabemos que la oferta que hizo el gobierno está dentro de las posibilidades de lo que Argentina puede pagar, puede afrontar, dentro de las capacidades de pago de Argentina. Y tampoco se ha hecho una quita o una propuesta muy agresiva, teniendo en cuenta la situación mundial, ¿no?, por la que estamos atravesando. Entonces, es una propuesta que para los bonistas no termina de ser atractiva, porque por supuesto es una negociación y siempre va a haber una parte que va a pedir más y la otra que va a tener que irse. Pero lo que sí sabemos es que es una propuesta realista y qué es lo que Argentina hoy puede pagar. ¿Cómo impacta en el ciudadano de a pie? Con lo que yo decía al comienzo, hoy necesitamos un Estado activo, necesitamos un Estado que esté conteniendo no solo a través de la transferencia de ingresos, sino también al sector productivo, con los créditos que está dando,
con el pago de salarios, que se está haciendo cargo prácticamente del 50% de salario de muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, si podemos liberar recursos, es decir, si este año dejamos de pagar esos intereses, lo pateamos 3 años de gracia y liberamos esos recursos, el Estado va a tener la capacidad de reactivar la economía más rápido. Y acá también tiene que ver con el título, los muertos no pagan. Si nosotros logramos reactivar nuestra economía, que sabemos que va a costar mucho, no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, pero si logramos que esa economía se reactive el próximo año, vamos a empezar a tener mayor capacidad de generar recursos para pagar esa deuda. La deuda es un compromiso asumido, que es discutido, porque bueno, obviamente que hay responsabilidad acá en quién tomó la deuda, que es el Estado argentino, que tomó una deuda desmedida, una deuda que es récord en términos históricos, pero también hay sectores que dieron ese endeudamiento a un país que sabía en la situación en la que se encontraban, sabía que era una burbuja de deuda que se estaba armando, entonces también se pide un poco de responsabilidad a los acreedores para que busquen la manera de negociar con el Estado argentino para llegar a un acuerdo en que las dos partes puedan seguir afrontando sus compromisos, ¿no? Viste que yo te dejo hablar, completamente, ¿eh? Si estuviéramos en el estudio, te corto permanentemente, pero es muy bueno, muy importante lo que decís, Celina, a través de eso concretamente. Bien, no pagamos, no te aceptan la restitución de la deuda, caemos en default, ¿sí? Estamos desacreditados a nivel local y a nivel nacional. ¿Cuáles son las consecuencias económicas? Bueno, hablar de un default hoy, ¿el default qué quiere decir? Que Argentina no puede pagar su deuda, no paga la deuda y que entonces los mercados le dejan de prestar. Como es un deudor más que moroso, incobrable, digamos, ya pasa una incobrabilidad de esa deuda, los mercados no, le cierran el préstamo a Argentina. Ahora, hoy estamos virtualmente en esta situación. Hoy Argentina no tiene la posibilidad de acceder al mercado de financiamiento externo. Entonces, en términos prácticos, entrar a un default hoy no nos cambiaría demasiado la situación de Argentina en el sentido de que no podemos ir a pedir plata afuera. No tenemos a alguien que nos preste. Ahora bien, vos me dirás, bueno, con un default puede venir un litigio al país. Y ahí sí sería el problema. Ya nos ha pasado en otros momentos de la historia reciente que han litigado con Argentina. Tenemos el caso de los fondos buitres, y ese es el riesgo que tiene hoy Argentina al entrar en default. Pero me parece que es un riesgo que en la situación, en la coyuntura actual, tiene que estar minimizado, porque hoy lo que tiene que importar es que necesitamos contar con los recursos para que el Estado pueda reactivar la economía, pueda contener los sectores ante esta pandemia. Entonces yo minimizaría un poco el riesgo y también creo que una situación de default no le conviene tampoco a los acreedores, porque un litigio tarda un tiempo y tiene también un costo. Entonces, yo creo que la mejor opción es que se pueda llegar a un acuerdo también para los acreedores, porque los acreedores lo que quieren es cobrar. Entonces, digamos, hay que ver si les conviene esperar los 3 años y cobrar o ir a un litigio. Eso es lo que está hoy en juego, ¿no? Sí, para la República Argentina y para nuestro país sería, bueno, vivimos con lo que tenemos, más o menos sería así, el panorama, Celina. Y ¿Sí? en esta situación nos las tenemos que arreglar con lo que tenemos. Por eso es necesario poder posponer el pago de deudas para utilizar esos recursos escasos recursos con los que hoy contábamos. Y acá también, bueno, podríamos hablar de otras formas de generar recursos. En Argentina se está debatiendo un impuesto a las grandes riquezas, en una situación totalmente de crisis, ¿no? En una situación que es también extraordinaria. Entonces se está pidiendo esfuerzos a sectores de la población que tienen esa capacidad de colaborar, por decirlo de alguna manera, con el resto de los argentinos que estamos, digamos, padeciendo una crisis sin precedentes, y es una crisis global, digamos, no se le está pidiendo un aporte a un sector en una situación en la que Argentina sola está en problemas. En el mundo se están debatiendo estos tipos de impuestos y estos tipos de aportes de los sectores más ricos y más pudientes para poder contener en parte los recursos del Estado. Bien,
Yendo, digamos, a la situación que vivimos en el país en el día a día, saliendo de la macroeconomía, saliendo de la economía internacional, etcétera, etcétera, pero que, bien lo decís, nos toca muy de cerca a nosotros, ¿sí? Generar recursos. Todas las variables económicas se han caído hoy por hoy. Prácticamente no hay recaudación hoy por hoy en el país. Si habla de los supermercados, sí siguen vendiendo, pero no venden como vendían anteriormente. Si hablas de comercio, el comercio se ha caído. Si hablas de la industria, ¿sí? Que inmediatamente se está reconstituyendo, digamos, la labor parcialmente, no en los grandes centros donde la pandemia golpea mucho. Todo se ha caído hoy por hoy, Celina, ¿eh? Todo. Sí, lo que estaba comentando es que la actividad económica se está profundizando una caída, es decir, una recesión que ya venía de año anterior, pero que con la pandemia se pronuncia. Y entonces tenemos que ver cuál va a terminar siendo el piso de esta caída, porque lo que no sabemos todavía es cuánto va a tardar esta pandemia en pasar por Argentina, cuánto tiempo más vamos a estar en cuarentena y cuándo van a poder volver los sectores a trabajar con normalidad. Entonces, los efectos finales que tenga sobre la actividad económica, si bien hoy se pueden estimar en caídas del producto en torno al 5% del PBI, digamos, todavía no podemos predecir cuál es el piso de esa caída. Y hay sectores que no están encontrando el piso y que en el mes de abril profundizan aún más la caída, y hay que ver cómo esto va continuando y cómo el Estado empieza a liberar ciertas actividades para que vuelvan a trabajar, pero sin descuidar lo más importante, que es la salud y el sistema sanitario. Hoy la verdad es que esta cuarentena para lo que ha servido es para fortalecer este sistema de salud. Vemos a diario en las noticias que nos dicen que hay más camas, pero también la sociedad se preparó más. Hoy nosotros salimos a la calle con un barbijo, tenemos más cuidados en el tema de la higiene, y todo eso fue prepararnos para lo que probablemente venga, que va a ser un contagio cuando volvamos a las actividades normales. Perfecto, decime, el dólar está por las nubes, ¿sí? El riesgo país está por las nubes. Esto incide, me da la impresión que al ciudadano a pie, como lo denominamos nosotros a la ciudadana a pie, no le importa mucho, pero incide realmente en el carrito del supermercado que el dólar esté por las nubes y que el riesgo país también esté por las nubes. Bueno, a mí me gusta diferenciar, Alberto, qué dólar está por las nubes, ¿no? El dólar que hoy está por las nubes es el dólar paralelo o el dólar llamado dólar blue, y es el dólar de bolsa, los que podemos acceder a través de mecanismos de compra de bonos en dólares. El dólar oficial se mantiene relativamente estable, algunas variaciones que va habilitando, contemplando el gobierno, el Banco Central, pero la realidad es que este dólar oficial es el que tiene el mayor impacto sobre los precios. Y vos me dirás, bueno, los precios de los alimentos siguen aumentando, ¿es porque aumenta el dólar blue? Yo te diría a priori que no es porque aumenta el dólar blue. Los precios de los alimentos siguen aumentando porque tenemos un problema estructural de la economía argentina, que es la concentración de la economía, y un problema en que esta concentración de la economía hace que las grandes cadenas de distribuidoras de alimentos, o sea, los supermercados, hipermercados, mayoristas, y también las grandes productoras, que son muy pocas las productoras de alimentos a nivel mundial, tengan la capacidad de fijar precios. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden especular con los precios y fijar mayor los precios de los alimentos en una situación en la que hay más demanda de estos alimentos. Entonces, hay que diferenciar el tema del dólar, la cuestión del dólar. El problema que tenemos cuando aumentan estos dólares paralelos es que pueden llegar a tener presiones sobre el tipo de cambio oficial. De esa manera, sí podría haber un impacto futuro en los precios, pero hoy la suba de precios de los alimentos, yo me voy a decir que no es causada por el aumento del dólar paralelo o del dólar bolsa. Te agradezco infinitamente como circunstancias, ¿eh? Gracias, Alberto. Un saludo.
Vamos a hablar con el doctor Mario Perichón. El doctor Mario Perichón ha sido por años nuestro columnista, ¿sí? En nuestros programas en la ciudad de Rosario, y hoy es el titular del Cudayo. A ver, Mario, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los días son iguales, como siempre decimos nosotros. ¿Qué es el Cudayo? ¿Qué es el Cudayo, Mario? Bueno, ante todo, buenos días, Alberto. El Cudayo es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos de la provincia de Santa Fe. Es algo muy similar al INCUCAI, pero solamente con jurisdicción para la provincia de Santa Fe. Mario, hoy, ¿ese tipo de trabajos médicos se pueden hacer en la provincia de Santa Fe con la cuarentena? No solamente se pueden hacer, sino que se han hecho. O sea, el Cudayo tomó a partir de marzo, los primeros días de marzo, cuando ya sabíamos que esto venía para la Argentina y ya teníamos algunos casos, se hizo una reunión por este sistema con las autoridades del INCUCAI para diagramar entre todas las jurisdicciones un protocolo de actuación de nuestros coordinadores médicos frente a la pandemia. Y lo que se hizo fue puntear una serie de resguardos que teníamos que tener para procurar órganos, y también el Cudayo tiene a cargo todo el tema de rectoría en cuanto a la sangre en la provincia. También entonces tuvimos que definir unos protocolos de actuación para poder seguir abasteciendo a los hospitales públicos de la provincia de un insumo médico tan importante como la sangre. A partir de ahí se hicieron varios operativos de ablación durante el momento crítico de la pandemia. Llevábamos 4 donantes de órganos hechos durante el periodo de cuarentena o de aislamiento social preventivo y obligatorio que tiene nuestro país y que tiene nuestra provincia. Se han trasplantado todos los órganos que fueron ablacionados en ese momento, con dificultades, con problemas de logística, porque todo el mundo sabe que no hay vuelos, por lo tanto los órganos tienen que ser trasladados por vía terrestre, y afortunadamente la mayoría de los receptores fueron en hospitales públicos de nuestra provincia y en instituciones privadas de nuestra provincia, por lo tanto el traslado fue simplemente por vía terrestre. También se colaboró con la provincia de Entre Ríos en Semana Santa, con un donante que tenía la ciudad de Paraná y que no tenía Paraná, Entre Ríos, cómo hacer los estudios genéticos de compatibilidad, que se trasladó la muestra de sangre al laboratorio de inmunogenética del Cudayo que está en la ciudad de Rosario, y el protocolo de actuación no solamente exige muchas de estas cosas de protecciones personales que hay que tener por parte de nuestros coordinadores, porque ellos trabajan con el donante dentro de las unidades críticas, unidades de terapia intensiva. También se debe hacer la prueba al donante del COVID-19 o del SARS-CoV-2. Se hicieron tanto en el CEMAR, en la ciudad de Rosario, cuando fueron donantes de Rosario, y en el laboratorio central de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, y el de Paraná también se hizo en el laboratorio central de Santa Fe. A ver, doctor, yo quiero donar sangre, por ejemplo, ¿sí? Sí. Tengo una necesidad de donar sangre, se me reclama, soy compatible, digamos, con el grupo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la seguridad que se me da concretamente con los protocolos de seguridad sanitaria para que yo concrete este hecho, esta donación? Justamente lo que se definió con Nación fue una serie de medidas para hacer las colectas. La primera medida fue sacar las colectas de las instituciones sanitarias. Vos sabés muy bien, Alberto, que mayormente existen postas sanitarias en los hospitales que colectan sangre. En este momento, desde la pandemia... ¿Me puede repetir? Porque hubo un pequeño salto, digamos, que no obedece a nosotros, sino que a la tecnología. Entonces, primera medida que ustedes acordaron con la Nación, ¿cuál fue? Pues sacar de las instituciones sanitarias las colectas. Hoy se hace lo que se denomina colecta externa, o sea, se hace fuera de las instituciones sanitarias, por 2 razones. Primero, por poder tener las condiciones de no hacerlo en un lugar asistencial que la gente puede tener temor a concurrir a él.
Y el segundo, porque tenemos que utilizar instituciones que estén cerradas, que se abran solamente para la colecta y que sean lo más amplia posible y con doble circulación para poder cuidar justamente a los donantes. Se hace por turnos, por una preinscripción previa a través de las redes sociales, a través de Cudayo Facebook, Cudayo Instagram. Ya llevamos 13 colectas en esta forma hecha en la ciudad de Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto. Prácticamente tenemos más de 800 unidades de sangre recolectadas en este periodo pandémico. Y la idea, esta semana se hacen 2 nuevas colectas, una en el Club Rosario Central, en la sede de la ciudad de Rosario, en la sede de Avenida Alberdi, y otra se va a hacer en la estación Belgrano, que va a ser la segunda que se hace en ese lugar, en la ciudad de Santa Fe. Entonces lo que permite esto es seguir teniendo un stock de sangre, porque hay que recordarle a la gente que las cirugías de alta complejidad y los accidentes siguen produciéndose, que son las que necesitan este insumo básico. Y bueno, lo que hace el Cudayo entonces es mantener el stock de sangre disponible para todos los efectores públicos. Repite, por favor, qué es lo que necesitan entonces, esta cirugía de alta complejidad. No, lo que necesitan ese tipo de cirugía es sangre. Las transfusiones de sangre son óptimas para ellos. Por eso hay que mantener el stock en la provincia, para poder ser usada justamente, como decía, en los efectores públicos de la provincia. Dígame, doctor, a la primera convocatoria que hicieron ustedes de donación de sangre, ¿respondió, digamos, el público? ¿Respondió la gente? Tenemos un promedio, nosotros damos 70 turnos por colecta. Y prácticamente cuando abrimos los turnos por las redes sociales, no dura 24 horas que se colapsan ya los 70 turnos, por eso estamos haciendo todas las semanas 2 colectas por semana, una en Rosario y una en Santa Fe, para tratar de responder a la gente que en un momento tan crítico, a pesar de ese momento tan crítico, sigue siendo solidaria, sigue de alguna manera entendiendo la importancia de trabajar en conjunto entre la sociedad y los efectores para poder, en este caso, tener insumos de unidad de sangre o, en el caso de los órganos, poder seguir trasplantando. No nos olvidemos que la gente que está en la lista de espera sigue estando, no se para la lista de espera por la pandemia. Entonces es importante que todos comprendamos que donar hace bien, que donar permite que otros puedan seguir viviendo y de alguna manera, alguien dijo alguna vez que es brindarnos por el otro. Bueno, no solamente nos brindamos por el otro cuidándonos frente a la pandemia, sino también de esta manera cuando alguien fallece que pueda ser de alguna forma donante de sus órganos. Digamos, el protector que tiene usted, el barbijo en este caso, significa algo. Que lo habláramos nosotros previo a la cuarentena, usted lo debe recordar, cuando hiciéramos el primer programa de este ciclo, digamos, 2020 en TVR, en aquella oportunidad, estaba a punto de quedarse. Tiene un significado esa protección, Tiene un significado lavarse las manos, tiene un significado quedarse en casa, tiene un significado no romper la cuarentena, ¿sí? El significado más importante, Alberto, es los números. Hoy la Argentina está posicionada y nuestra provincia está posicionada en una posibilidad de poder seguir trabajando, de que seguramente vamos a flexibilizar esto, vamos a relajar de alguna manera algunas situaciones. Lo que no podemos permitir es que se relaje la gente en sus cuidados. Vos bien lo decías, lavarse las manos, tener distanciamiento social, de alguna manera usar el alcohol en gel, limpiar todas las superficies. Hoy estamos viendo que el hecho de usar el barbijo, estos barbijos urbanos, el hecho de tener el lavado de manos porque la gente lo ha entendido, porque lleva el alcohol, creo que tenemos que también preocuparnos y entender que es un virus muy pesado, que cae rápidamente, cuando uno lo elimina por la tos o por el estornudo, cae rápidamente en la superficie donde estamos. Por lo tanto, es importante que sobre todo en los trabajos que realiza la gente y en los trabajos que probablemente se empiecen a hacer, no solamente tengamos cuidado con el barbijo, sino cuando se empiece a generar alguna mayor cantidad de gente trabajando, los transportes públicos, fundamentalmente el transporte público, y la superficie, la limpieza de la superficie con agua con lavandina, con agua jabonosa, con alcohol, es importante saber que lo tenemos que hacer periódicamente para evitar
llevar el virus. Pedro Kahn, que todos lo conocemos, y alguna vez trabajamos con el tema del HIV hace muchos años, dijo algo que me parece conceptualmente muy importante. El virus no vuela, nosotros agarramos al virus, nos acercamos al virus. Entonces hay que tratar de entender eso para no ponernos en riesgo, porque los que estamos viendo, algunos pacientes de estos en los hospitales, son pacientes complejos, muy complejos. Cuando la enfermedad se desata, es una enfermedad muy compleja, que la verdad que no quisiera yo tenerla, por eso creo que hay que tener los cuidados que estamos diciendo. Doctor, muchísimas gracias. Chau, chau. Todo nomás. Chau, chau. Chao, Alberto, hasta luego. Gracias por quedarte en casa. No, gracias a vos por salir de casa. No, gracias a vos por no ser tan familiero. No, gracias a vos por estar afuera y asegurarte de que nadie más lo haga. No, gracias a vos por cortar la discusión a tiempo. No, gracias a vos por salir a alimentar el país. No, gracias a vos por la ronda de mate solitario. No, gracias a vos por traernos la pizza desde afuera. Gracias por hacer que cada día sea distinto para ellos. Gracias a vos por estar ahí afuera llevando a los trabajadores esenciales. Gracias a vos por dejarlo todo y hacer 3 kilómetros en 3 metros. No, gracias a vos por estar ahí como si nada hubiese cambiado. Gracias a vos por el aguante de vivir sin fútbol. Gracias por ser optimista. Gracias por pensar en todos. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Vamos a hablar con el subsecretario de Hábitat de la provincia de Santa Fe. Un hombre que parece rimbombante, pero que tiene una misión muy importante, que está al lado de los más vulnerables. Nacho Rico, lo conocemos así, Ignacio Nacho Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Alberto? Un saludo acá desde la cuarentena. Desde la cuarentena. Decime, Nacho, ¿qué significa Subsecretaría de Hábitat? ¿Qué misión cumple hoy por hoy? Cortito. Y una misión importantísima que tiene que ver con llevar los servicios básicos, los servicios esenciales, como son agua, pavimento, cloacas, agua potable, a los barrios donde eso no existe. Y de lo que se trata un poco el hábitat es todo lo que sucede de la puerta de tu casa para afuera. Y en ese sentido, lo que intentamos hacer desde el gobierno de la provincia es gestionar todas las políticas públicas, todas las decisiones y todas las medidas que nos permitan llevar estos servicios a los barrios populares, a los barrios más vulnerables, a los barrios más humildes. Nacho, pese a la cuarentena, pese al hambre, que es lo primero, pese a preservar la vida con los protocolos de seguridad sanitaria, hoy por hoy, ¿se puede hacer algo en esa materia, en la materia que te compete concretamente? Mirá, se puede, se debe y es prioritario que se haga algo. Y la verdad que estoy contento al decir que estamos trabajando mucho. Estamos centralmente haciendo un plan de contingencia en muchísimos barrios de la ciudad de Rosario que hasta el día de hoy no tenían agua potable. Y bueno, en función de la lucha contra la pandemia, que es con agua y jabón, estamos intentando hacer las obras pertinentes, las obras domiciliarias y las obras comunitarias para hacer los tendidos de agua que permitan que nuestros vecinos puedan tener lo mínimo indispensable para luchar contra el virus. Bueno, ahora contame, ya pormenorizame, ¿dónde están trabajando concretamente para llevar estos servicios esenciales? ¿Qué hacen a la vida también? ¿Dónde están trabajando en Rosario ustedes? Mira, en muchísimos barrios. Te doy un ejemplo, hoy estuvimos en Sorrento y Cuyen, que es, si se quiere, el patio trasero de Empalme Granero, del barrio Los Pumitas, donde ahí, bueno, hay una obra que es bastante hermosa, me gusta decir a mí, porque de alguna manera grafica muy bien lo que para nosotros significa la urbanización de un barrio. Y después estamos en San Francisquito, estamos en Las Flores, estamos en Ludueña, en distintos barrios, algunos arrancando el proyecto y otros ya de alguna manera conectando esto que tiene que ver con el agua potable.
Bueno, ¿cómo participa el vecino concretamente en estos programas, en estos proyectos que llevan adelante ustedes a través de la Subsecretaría del Hábitat? ¿Cómo participa el vecino, la vecina? ¿Cómo participa la familia concretamente, Nacho? Mira, nosotros en cada... Vale recordar y aclarar algo, me parece bastante importante, que es que nosotros hace 5 meses que estamos y hay muchas de las cosas que estamos haciendo que las estamos planificando junto a los vecinos, pero probablemente creo que de cara al futuro queremos construir procesos de urbanización donde haya muchísima más participación y muchísimo más protagonismo de cada vecino, de cada vecina y también de las instituciones, sea parroquia, sea centro comunitario, sea centro cultural, en cada uno de nuestros barrios. Pero respondiendo a tu pregunta, quien quiera acercar desde una propuesta a un pedido, a una demanda, en la mesa de entrada de la DPBU, que es la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, pueden acercar por mesa de entrada en calle Santa Fe. Lo pueden buscar en internet, está todo de alguna manera a través de Google y los invitamos de alguna manera a que colaboren en este proceso. Bien, me imagino que acá se viven dos panoramas. Hoy por hoy la cuarentena, que es muy difícil por la vulnerabilidad de los más humildes, de los barrios que me hablas en este caso, y por otro lado por, digamos, la seguridad, los protocolos que hay que tener respecto al tema sanitario. Pero imagino que salido de la cuarentena, paulatinamente, como lo marca el gobierno nacional, como lo marca el gobierno provincial, la tarea de ustedes se va incrementando, van a tener cosas para hacer permanentemente después de muchos años de prácticamente de abandono de algunos sectores barriales de la ciudad de Rosario y toda la región. Mira, me parece muy importante lo que planteás por dos cosas. Hola. Ahí está. Sí, me decías que me parece importante lo que... Sí, por dos cosas. Primero porque hay algo que decía Enrique Santos Discépolo que se llama la evidencia, que uno puede elegir no mirarla, que uno puede elegir no escucharla, pero la evidencia siempre está, ¿sí? Y la evidencia es algo de lo cual no podemos escapar. Y digo esto porque si hay una deuda que tiene la democracia argentina, la dirigencia política, con los más vulnerables, con los más humildes, es las obras de infraestructura correspondientes para que no haya ningún argentino, no haya ninguna argentina, no haya ningún vecino en la República Argentina que no viva sin las condiciones materiales dignas que merecemos todos. Eso por un lado, ¿sí? Acá hay una cuestión que es una deuda de la democracia, la urbanización de casi 4.500 barrios en toda la Argentina, que beneficiaría más o menos a 5 millones de compatriotas. Y por otro lado, creo que de cara a lo que viene, de cara a la etapa post-virus, tenemos que proceso desde el Estado y se viene planificando de fuerte inversión de obra pública que de alguna manera funcione al estilo de un plan Marshall, de un New Deal, que de alguna manera ayuda a dinamizar la economía, ayude a sostener puestos de trabajo, a la vez que dignifica el hábitat, dignifica la vida, las condiciones materiales de vida de muchísimos barrios de la Argentina. Y me parece que este es el camino más importante que podemos hacer de cara a matar dos pájaros de un tiro: crear trabajo y resolver una deuda histórica de la democracia. Nos dijiste todo. Nos vamos a seguir viendo. No es la primera vez ni la última vez que vamos a estar en contacto, probablemente después del post-virus, pero a seguir trabajando. Son servicios esenciales que hacen a la calidad de vida. Son derechos humanos, Y ustedes tienen una rica experiencia como Movimiento Evita de estar al lado de los más vulnerables, de los más humildes. Abrazo, Nacho, Chau, chau. Gran abrazo, Alberto.
Doctor, como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todos los días son Buenos iguales. días. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, como he leído digo, los últimos... guardado, pero no aburrido. Jorge, he leído en los últimos días un trabajo suyo respecto de cuánto vale. ¿Cuánto vale qué? ¿Cuánto vale el salario hoy por hoy en el país a raíz de una serie de acuerdos que se han logrado, digamos, entre la UIA y la CGT a nivel nacional? Sí. ¿Cuánto vale el salario hoy por hoy? ¿Cuánto vale el salario? Bueno, a ver, los cultores del Dios mercado dirían que el salario vale lo que el mercado diga. Sí, sí. Nosotros, ¿y qué dice? Desde hace mucho tiempo pensamos que el trabajo no es una mercancía, ¿no? De acuerdo a todas las declaraciones internacionales de derechos humanos, el salario no es una mercancía. Lamentablemente, sabemos que en el sistema en el que vivimos, y más aún en esta situación, sí, se vende como una mercancía. Y el problema es cuando ese derecho a que uno perciba el valor del trabajo se ve limitado cuando se firman acuerdos como este. O sea, los acuerdos que tendrían que limitar justamente el concepto de que el salario es una mercancía, resulta que terminan avalando que esa mercancía valga un 25% menos. O sea, la posibilidad de que se puedan realizar acuerdos en virtud de los cuales la gente gane el 25% menos. Estamos hablando de la gente que está en aislamiento en este momento, que son 5.600.000, 700.000 personas. Es decir, los trabajadores que no pueden cumplir en este momento con sus tareas, porque están aislados, están cumpliendo con la cuarentena. Bueno, yo digo en el artículo que pese a que el artículo 8 del DNU de Alberto 297 establece claramente que el trabajador tiene derecho al goce íntegro de su salario, aunque esté en cuarentena, ahora resulta que un acuerdo entre la CGT, entre la cúpula de la CGT y la Unión Industrial Argentina, avalado lamentablemente por el Ministerio de Trabajo de la Nación, autoriza que se pague un 25% menos. Ahora, ese acuerdo, aunque esté avalado por el Ministerio de Trabajo, es profundamente ilegal y profundamente inconstitucional y profundamente contrario a los objetivos trazados por el gobierno nacional en función de poder luchar contra esta pandemia. Es decir, no se puede obligar a la gente a volver al trabajo. Y yo creo que hay muchos empresarios que están ansiosos por volver a explotar a la gente, ¿no? Porque ya lo sabemos, sin plusvalía no hay capital. Entonces ahora se quiere presionar a la gente para que vuelva a trabajar ya, de cualquier manera que sea. Y nosotros, los laboralistas, lamentablemente pensamos otra cosa, creemos que de la cuarentena se tiene que salir lentamente, y no en la forma que se pretende, no en la forma que pretende Roca, no en la forma que pretende el señor Roca. El señor Roca lo ha dicho, no puede ser que a la gente que no trabaja le paguemos lo mismo que a la gente que trabaja. Claro, resulta que hay gente que estaba trabajando, pero lo echaron. Esos 1.450 que echaron hace 2 semanas. Pero bueno, los que no están trabajando en este momento porque tienen que cumplir con la cuarentena y que ganen un 25% menos. Bueno, a ver, hablando de Roca, ¿qué novedades tiene usted? Porque usted tiene familiares en Italia y particularmente en Bérgamo, en el norte de Italia. ¿Qué novedades tiene de lo que está ocurriendo hoy por hoy
a ver si me hace una breve síntesis de lo que está ocurriendo en Italia y en los principales países desarrollados con el tema del coronavirus. Porque de esto estamos hablando en este momento y las gravísimas consecuencias que produce en el país y en el mundo. ¿De qué novedad tiene usted? Bueno, mire, están en este momento guardando la cuarentena. Todos los países, en general, todos los países serios, o que tienen gobiernos serios, no que tienen gobiernos de derecha, que no son gobiernos serios. Los gobiernos de derecha son los gobiernos que, con un estilo payasesco, como Bolsonaro, como Trump, demuestran realmente lo que son, demuestran que no les interesa el pueblo, que no les interesa la vida, que solo les interesa que vuelvan a trabajar, vuelvan a ser explotados y vuelvan a producir para ellos. Bueno, los gobiernos serios de Europa están en este momento haciendo cumplir la cuarentena. Y gradualmente, fíjese que en Italia bajaron los contagios y bajaron el número de muertos. En Italia llegó a haber 1000 muertos por día, más o menos. Ahora hay 230, 240 y siguen bajando. Es decir, evidentemente la cuarentena algún resultado positivo tuvo. Entonces puede ocurrir, y se está hablando ya que a partir del 6 de mayo van a empezar a volver a trabajar, ¿no? Porque hasta no hace mucho tiempo habían vuelto a trabajar. Yo les comenté el caso de Bérgamo. Mi hija está en Cremona, no en Bérgamo. Pero en Cremona también se produjo el hecho de que los empresarios querían que la gente fuera a trabajar de cualquier manera. Bueno, después finalmente entraron en cuarentena. Hoy van a empezar a salir gradualmente de la misma. Y probablemente, y esperemos que sea así, probablemente no haya un nuevo pico de contagio. Bueno, a ver, ¿y cómo cierra en el país? ¿Cómo cierra en el país todo esto? Con la medida que toma Alberto Fernández, muy presionado, ¿sí?, por los sectores, digamos, de los Roca, los Macri y compañía para romper la cuarentena. ¿Cómo cierra el país? Que además no se puede esperar eternamente una cuarentena y las consecuencias de la pandemia en el país. Yo le pregunto a usted desde el punto de vista laboralista, ¿cómo cierra en el país todo esto, Jorge? No podemos salir de golpe, no podemos, a partir de un determinado, por ejemplo, del 11 de mayo, a partir del 7 de mayo, o a partir del 11, digamos, cuando termina el 10. Bueno, a partir de ahí, bueno, entonces vamos a restaurar la normalidad en todas las ocupaciones. Esto es imposible. Si hacemos esto, yo creo que va a pasar como a Italia. Nos va a agarrar el pico de la cuarentena y vamos a multiplicar el número de contagios y lamentablemente el número de muertes. Yo, miren, sinceramente creo que hay que salir muy gradualmente. Hay que realizar algunos tipos de trabajo, pero de ninguna manera recuperar en forma inmediata el trabajo normal. Esto es imposible. Indudablemente que gradualmente habrá que ir saliendo de esto. Algunas actividades se pueden desarrollar, otras creo que yo no soy epidemiólogo ni mucho menos, pero creo que el gobierno de Alberto Fernández está convenientemente asesorado por epidemiólogos y que hay que seguir digamos, de lo que están determinando estos sectores, estos especialistas. Porque de lo contrario ya sabemos lo que ocurre, ya tenemos el ejemplo de Europa y tenemos aquí nomás cerquita lo que está pasando con Brasil. Y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde pareciera que no hay un gobierno central. Pareciera como que cada gobernador, cada estado determina lo que debe hacer. Algunos tienen cuarentena, otros no tienen cuarentena. Es decir, no hay una dirección centralizada. No hay una dirección central en la lucha contra
el virus, contra la pandemia. Cosa que sí tenemos en la República Argentina, por suerte. Ahora, creo que habrá que salir, sí, lentamente, gradualmente, preservando la salud de todos los argentinos y argentinas. Es decir, además, lo que hay que garantizar que en los lugares de trabajo se cumpla con las medidas de prevención, con los protocolos de seguridad correspondientes, porque de otra manera no se puede trabajar. Es decir, ya sabemos, bien lo sabemos, hay gente que en este momento está ocupada en servicios esenciales y las empresas no están cumpliendo debidamente con las normas de prevención. Ya lo sabemos. No quisiéramos que la gente vuelva a y se encuentre con que las normas de prevención no se cumplen. Entonces, volveremos gradualmente y volveremos respetando las normas de prevención correspondientes al protocolo de seguridad establecido. Chau, chau, Jorge. Un gran abrazo, cariño como siempre. Un gran abrazo. Saludos. Gracias por quedarte en casa. No, gracias a vos por salir de casa. No, gracias a vos por no ser tan familiero. No, gracias a vos por estar afuera y asegurarte de que nadie más lo haga. No, gracias a vos por cortar la discusión a tiempo. No, gracias a vos por salir a alimentar el país. No, gracias a vos por la ronda de mate solitario. No, gracias a vos por traernos la pizza desde afuera. Gracias por hacer que cada día sea distinto para ellos. Gracias a vos por estar ahí afuera llevando a los trabajadores esenciales. Gracias a vos por dejarlo todo y hacer 3 kilómetros en 3 metros. No, gracias a vos por estar ahí como si nada hubiese cambiado. Gracias a vos por el aguante de vivir sin fútbol. Gracias por ser optimista. Gracias por pensar en todos. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Bueno, el contacto en este caso es con el senador por el departamento de Rosario, Marcelo Lewandowski. Marcelo, antes que se nos agote la paciencia con el tema de la tecnología, son tan hermosas, pero en tanto y en cuanto andan, la digitalización. Te hago una pregunta, Marcelo. ¿Cómo es el contacto, cómo es el trabajo hoy por hoy de un senador? Sabemos que tenés muchísimas reuniones virtuales, acompañás a gente a los ministerios, a las delegaciones en la ciudad de Rosario. Bueno, ¿cómo es la tarea hoy por hoy que vienen desarrollando ustedes, habida cuenta de las restricciones de la pandemia y la cuarentena? Alberto, un gusto saludarte, a toda la teleaudiencia. Por supuesto que tenemos cuestiones que tienen que ver con la organización, que la podemos hacer con videollamadas, y otras cuestiones que son presenciales. Hemos ido a recorrer los centros de aislamiento con el doctor Guillermo Rasmil, a todo el departamento, y algunas otras tareas que requieren de la presencia en el territorio. Y estamos también colaborando desde nuestro lugar con la asistencia alimentaria, acompañando el gran trabajo que está haciendo Desarrollo Social de la provincia. Así que son todas tareas que requieren que también estemos allí. Por supuesto, hay muchas videoconferencias en estos momentos con sectores que quieren salir a trabajar y que nosotros los ayudamos para que puedan elaborar sus protocolos, alternativas y proyectos para aquellos que empiezan a cambiar un poco de hábitos o que van a tener que cambiar y reconfigurarse para cuando... porque sin duda que esta pandemia nos deja y que esta enfermedad nos deja con una alternativa de muchos cambios que se van a ir dando en nuestras vidas. Así que el mundo laboral va a cambiar sustancialmente y bueno, estamos también tratando de ver cómo acomodamos y acompañamos esos cambios. Marcelo, seguramente que los industriales, las pymes, las mini pymes, las MIPYMES te piden permanentemente, bueno, a ver si agilizamos la flexibilización para poder trabajar. Por supuesto que estamos hablando del Gran Rosario, arriba de 500.000 habitantes, arriba de 1 millón de habitantes, lo mismo que significa el área de Santa Fe, el área metropolitana. ¿Cómo se salva esto, Marcelo, hoy por hoy?
Yo creo que, bueno, esto lo estamos charlando. El tema es la conectividad que hay entre Rosario o las grandes ciudades y los pueblos de alrededor. Hay conectividades que son insalvables, las localidades que están pegadas, Pérez, Villa Bornorreal, Funes, Granadero Baigorria, prácticamente es un solo polo. A medida que nos vamos alejando, si no es con algún trabajo puntual que sea que el traslado sea en automóvil o controlando bien las líneas de colectivo, yo creo que por allí la lógica que tenemos en el Gran Rosario y el Gran Santa Fe no es la lógica que tiene Buenos Aires. Bueno, quizás haya que hacer entender ese tipo de cosas, digamos. Nosotros en Buenos Aires tenemos que el tráfico de trenes y de subtes y de colectivos es muy intenso, entonces pero que quizás si nosotros tenemos algún control, las poblaciones que se van alejando a medida que vamos saliendo del centro geográfico de Rosario y de Santa Fe, podemos ir considerándolas aparte, y hay algunas actividades que se pueden abrir, pero bueno, hoy esto sigue estando ligado a una decisión de Buenos Aires, y en definitiva es, más allá de lo que pida Santa Fe, es la potestad del gobierno nacional la que tiene la de habilitar determinadas localidades. Pero yo creo que, bueno, me parece que hay una ansiedad y que se entiende, porque hay lugares en donde hay fábricas y comercios que se van cayendo y que hoy hay una urgencia por salir a querer trabajar. Lo que tenemos que tener cuidado es que esa urgencia y esa ansiedad no tire por la borda todo lo muy bueno que se viene haciendo desde el 20 de marzo de esta parte, en donde se ha privilegiado la salud, y si uno ve imágenes recientes de Europa o de América, o lo que pasa en Brasil, o lo que pasa en Estados Unidos, me parece que también tenemos que ser conscientes que esta sociedad no resistiría ver esas imágenes tan impiadosas y de tanto dolor. Sí, Marcelo, sabido es que esto no va a ser eterno, en un momento determinado, paulatinamente, y a poco saliendo. Llegará el momento que ustedes, los dirigentes políticos de la provincia, los dirigentes parlamentarios, van a tener una responsabilidad muy grande. Hoy por hoy no se sale solo, y tampoco no es el sálvese quien pueda. Se salvan entre todos, y habrá que trabajar de consumo entre todas las fuerzas políticas en la provincia de Santa Fe. Te guste o no te guste ideológicamente que tenés al lado concretamente, pero creo que habrá que trabajar y elaborar proyectos para que la provincia realmente, esta provincia tan rica, tan importante, salga. Yo no tengo dudas que en definitiva se puede ir llevando adelante el proyecto con el que, o los proyectos con los que uno soñó cuando asumió este cargo, y que esta pandemia puso un coto, pero sin dudas que líneas crediticias, promoción de determinadas actividades, uno está pensando en todo eso, sigue pensando en cómo salimos y cómo sostenemos a las que venían mal y cayeron peor en esta situación, y también las ideas que tenemos para promover cuestiones que son vitales para ese crecimiento que necesita Santa Fe y necesita el país. ¿Quiénes pueden exportar? ¿Cómo podemos potenciarlo? ¿Quiénes pueden abastecer el mercado interno de otra manera? ¿Cómo reconvertimos una cadena alimenticia que volvió a dar muestras en esta necesidad de que estamos atados a determinados monopolios que marcan el rumbo y que nos tienen atados, y que hay que reconvertir, y que quizás Santa Fe pueda ser punta en ello, porque tenemos todas las condiciones para la cadena alimenticia, y que haya en esa cadena en donde tanto se incrementan los productos, cómo podemos convertir y cómo podemos hacer para que eso baje sustancialmente cuando llega al consumidor. Tenemos un montón de cosas para hacer, Alberto, y coincido que hay y que lo estamos haciendo pensando en cómo reconvertimos todo. Perfecto, Marcelo. Cantamos hurras, Perotti habló de la conectividad, la última, no la última, sino su primera exposición el 1 de mayo pasado. Ha sido buena la conectividad de Marcelo. Te agradezco infinitamente. No te vayas todavía, y yo de esta manera estoy cerrando el programa Avance TV Rosario, señores. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau. Buen adiós. Y gracias nuevamente, Marcelo. Un abrazo como siempre, a la distancia. Chau, Alberto.